¿Qué gastos incluye el salario mínimo vital según la OIT? Mientras se espera la definición del aumento del salario mínimo legal que regirá en Colombia en 2026, el debate público comenzó a girar en torno al concepto de salario mínimo vital. El tema tomó relevancia luego de que el presidente Gustavo Petro lo mencionara durante su alocución del 23 de diciembre, en la que afirmó que el incremento deberá garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores y mantener su poder adquisitivo, tal como lo establece la Constitución. Lea también en qué se diferencia el salario mínimo vital del salario mínimo tradicional en Colombia. En esa intervención, el presidente señaló que el gobierno tendrá en cuenta el salario vital familiar para el aumento que se decretará para 2026 y afirmó que, por primera vez, el salario mínimo se fijará con base en la canasta mínima vital. Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos, dijo durante el mensaje. ¿Qué es el salario mínimo vital según la OIT? El salario mínimo vital hace referencia a los gastos básicos que debe cubrir el ingreso de los trabajadores y sus familias. Crédito. Banco de la República. El concepto de salario mínimo vital ha sido desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y hace referencia a un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y a sus familias. Este enfoque no se limita a establecer un piso legal, sino que permite evaluar si el ingreso resulta suficiente para cubrir las necesidades básicas. En sus estudios sobre sistemas de salarios mínimos, la OIT señala que el objetivo es proteger a los trabajadores frente a remuneraciones indebidamente bajas y garantizar que el salario cumpla una función social. Este análisis se enmarca dentro de las políticas laborales y sociales que buscan asegurar condiciones mínimas de subsistencia. Gastos básicos que debe cubrir el salario mínimo vital. De acuerdo con la OIT, el cálculo de un salario mínimo vital parte de identificar los gastos básicos que enfrenta un trabajador. Entre ellos se incluyen la alimentación, la vivienda y la vestimenta, considerados indispensables para la vida cotidiana. Lea también, ¿el aumento del salario mínimo obliga a subir los salarios superiores? Esto dice la ley. Estos gastos deben evaluarse según el contexto económico de cada país, teniendo en cuenta el costo de vida y el nivel de precios. Por esta razón, el salario mínimo vital no corresponde a un valor único ni permanente, sino a un referente que requiere ajustes periódicos para mantener su capacidad de cobertura. Salud, educación y transporte dentro del ingreso mínimo. La OIT plantea que el salario mínimo vital debe analizarse según el costo de vida y el contexto económico de cada país. Crédito. Camila Díaz, la FM. El enfoque de salario mínimo vital también incorpora los costos asociados a la salud, la educación y el transporte. Estos rubros forman parte de las necesidades que permiten a los trabajadores acceder a servicios básicos y desplazarse para cumplir con sus actividades laborales. Según la OIT, cuando un salario no permite cubrir estos gastos, su capacidad de protección se reduce. Por ello, el análisis del salario vital incluye el acceso a atenciones médicas básicas, procesos educativos esenciales y los desplazamientos diarios necesarios. Evolución reciente del salario mínimo en Colombia. En su alocución, el presidente Petro recordó que entre 2019 y 2022, el salario mínimo real cayó 1,4%, mientras que entre 2023 y 2025 registró un aumento acumulado de 17,7%. En 2022, el salario mínimo era de 1 millón de pesos. Para 2023 subió a 1.160.000 pesos. En 2024 se ubicó en 1.300.000 pesos y en 2025 quedó en 1.423.500 pesos, tras un incremento de 9,54%. Lea también, Salario Mínimo Vital 2026. ¿Cuánto pagaré de salud y pensión si aumento es del 12%? El presidente afirmó que este año se tomará una decisión sobre el salario vital,
Un cambio que, según explicó, se fundamenta en los acuerdos de la OIT, la Constitución colombiana y las leyes vigentes.